NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Juan Pablo II habló sin miedo de la vocación sacerdotal. Habló muchas veces, incluso a los jóvenes, y hoy lo vamos a escuchar, si Dios quiere, hablando a los jóvenes reunidos, en este caso en Madrid, en 2003. Ya el Papa era muy mayor y estaba muy cansado y se le oye hablar con entusiasmo de su propia vocación sacerdotal. Y podríamos decir que aun siendo Papa, aun siendo vicario de Cristo en la tierra, primero era sacerdote y lo vivía como tal. Su sacerdocio, su forma de vivirlo, siempre fue luz para los sacerdotes y hoy, no quiero que sean mis palabras, sino las de un sacerdote, el padre Antonio Ruiz, que nos acompaña felizmente en este día. Padre, bienvenido. Muchas gracias una vez más. Que nos diga usted, padre, si así fue también para usted mismo, ya que nos contaba que usted lo conoció, o sea, pudo incluso concelebrar con él el mismo día prácticamente, o sea, en los mismos días del corte de voz que vamos a escuchar. Ah, muy bien. Pues sí, ciertamente. Claro, yo entré al seminario en la época de Juan Pablo II. Luego, casi todo mi tiempo de sacerdote ha sido bajo Juan Pablo II hasta el momento, con lo cual para mí es un modelo, es un ejemplo y siempre me he fijado en él muchísimo y el aprecio, el cariño es muy grande. Ya lo creo. ¿Y cuántos deben su vocación sacerdotal en concreto a Juan Pablo II? Así es. Pensemos en las Jornadas Mundiales de la Juventud, en las cuales tantas vocaciones sacerdotales se han despertado, diríamos. Estaban ahí, escondidas, pero hacía falta una voz que las despertase. Y precisamente queríamos escuchar la voz de Juan Pablo II, tal como lo hemos prometido, hablando a los jóvenes de esta vocación. Primero, lo voy a introducir, si les parece, con un mensaje que él escribió para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones en 1984. Escribió esto: muchos de vosotros jóvenes estáis llamados a hacer presente el sacerdocio de Jesús. Otros muchos a darse totalmente a él, viviendo una vida casta, pobre y obediente. Muchos a lanzarse como misioneros por todos los continentes. Muchas jóvenes están llamadas a ofrecer su amor exclusivo a Cristo, único esposo de su vida. Cada llamada de Cristo es una historia de amor única e irrepetible. Y fíjese qué directo era, padre. Dice: ¿cuál es vuestra respuesta? Todo esto con la voz de él, que ahora vamos a oír. ¿Os falta tal vez coraje para responder que sí? ¿Os sentís solos? ¿Os preguntáis si es posible comprometerse en el seguimiento de Jesús de modo total y para toda la vida? Si Él os llama y os atrae hacia sí, estad seguros de que no os abandonará. Dice: no os dejaré huérfanos, no tengáis miedo, dice Jesús. Quiere decir que Él conoce nuestras dificultades y da a los que Él llama fuerza y ánimo para superarlas. ¿Usted puede decir lo mismo, padre, después de cuántos años de sacerdocio? Bueno, después de 32. Ciertamente el Señor nunca abandona, siempre está ahí, ¿no? Y es la experiencia. Él la tiene mucho más amplia, pues diríamos, uno tiene que concordar con todo plenamente. Con todo lo que dice el Papa. Exactamente. ¿Verdad? ¿Se acuerda, padre, que el Papa Juan Pablo II, en el último libro, antes de morir, creo que fue Memoria e Identidad, también vuelve a hablar de su vocación sacerdotal como una acción de gracias, ¿no?, de toda su vida?
en muchos de sus libros hablaba de esto. Él tenía un celo por las vocaciones sacerdotales. Claro, por una parte, ciertamente el sacerdote, cuando ve lo que Dios hace a través de uno y la labor que uno puede hacer en las almas, en las personas, ¿no? Transformar vidas, salvar, ¿no? Cuántas personas que gracias a una palabra, a un consejo o a la acción o el ejemplo, ¿no? Puede cambiar su vida y entrar por el camino de la salvación. Uno no puede más que mirar al Señor y alegrarse profundamente. Y eso es lo que Juan Pablo II tenía, ese agradecimiento profundo a que Dios se haya fijado en él, porque al fin y al cabo ninguno se lo merece, es libertad, es porque Él ha querido, ha llamado a los que Él ha querido, y si hemos tenido la gracia de responder, pues nos alegramos profundamente de que Él nos haya mirado a nosotros. Y así como Juan Pablo II, pues cuando ya pasan los años, al fin y al cabo uno pues comienza y tiene muchas cosas por hacer y pensamientos, pero después uno va viendo más profundamente que eso es lo que Juan Pablo II va reflejando en sus últimos discursos o palabras y libros y demás, es el Señor quien lo hace. Yo al fin y al cabo no fui más que un instrumento y es el Señor el que obró, y cuanto la sabiduría y la experiencia de la edad y de los años le va haciendo ver todo lo que Dios ha hecho y cómo, como a San Juan Bosco, ¿no? Mucho más si hubieras tenido más fe, ¿no? Podría haber hecho el Señor. Pues Él da gracias y ya son esos años que se fija más en Dios y ya ve que es Dios el que usa el instrumento y no hay más que dejarle a Él que actúe. Y por eso la alegría profunda de ser un instrumento del Señor. Es verdad, Padre. ¿Le parece bien que escuchemos ahora con todos los oyentes la misma voz? Es emocionante porque se le nota ya muy cansado y, sin embargo, cómo saca fuerzas de flaqueza para hablar a los jóvenes que le estaban escuchando en Cuatro Vientos en Madrid en el año 2003. Queridos jóvenes, id con confianza al encuentro de Jesús y como los nuevos santos no tengáis miedo de hablar de Él. No os desaniméis porque no estáis solos. El Señor nunca dejará de acompañaros con su gracia y el don de su Espíritu. La evangelización requiere hoy con urgencia sacerdotes y personas consagradas. Esta es la razón por la que deseo decir a cada uno de vosotros jóvenes, si sientes la llamada de Dios que te dice, sígueme, no la acalles. Sé generoso, responde como María, ofreciendo a Dios el sí gozoso de tu persona y de tu vida. Os doy mi testimonio. Yo fui ordenado sacerdote cuando tenía 26 años. Desde entonces han pasado 56. Entonces, ¿cuántos años tiene el Papa? Quasi 83. Un joven de 83 años.
al volver la mirada atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo. Y en otros momentos Juan Pablo II había abierto la boca para decir con valentía: quisiera encontrarme con cada uno de vosotros personalmente, llamaros por vuestro nombre, hablaros de corazón a corazón de cosas extremadamente importantes, no solo para vosotros individualmente, sino para la humanidad entera. Quisiera preguntaros a cada uno de vosotros: ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Has pensado alguna vez en entregar tu existencia totalmente a Cristo? ¿Crees que puede haber algo más grande que llevar a Jesús a los hombres y los hombres a Jesús? Padre Antonio, quisiera que usted, a lo mejor con algún texto del Papa Juan Pablo II, que también lo podemos recomendar a nuestros amigos oyentes para la reflexión, nos hable de esta importancia del sacerdote. ¿Por qué Jesús ha querido fundar el sacerdocio? Porque en el fondo uno podría pensar, y sabemos que hay cristianos, hermanos separados, que no creen en el sacerdocio como un orden instituido. Entonces, ¿por qué nosotros los católicos sí tenemos el sacerdocio como un sacramento, un orden, y tiene tanta importancia? Bueno, la pregunta es muy No amplia, se preocupe, no en profundidad, pero así, y el invito que tenemos. Juan Pablo II nos habló de ello de alguna manera en múltiples ocasiones, pero tenemos de Ecclesia de Eucaristía, la carta encíclica sobre la Eucaristía en su relación con la Iglesia, y por decirlo de alguna manera, en el número 31 de esta carta encíclica pone Juan Pablo II a la par la Eucaristía con el sacerdocio. Entonces, el sacerdocio, él dice, ¿no?, nace a la vez que la Eucaristía. Jesucristo instituye el sacerdocio y nos da la Eucaristía, con lo cual su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, que se nos entrega, es decir, su persona, nos la entrega por mano del sacerdote, instituye al sacerdote para ello. Por eso es tan importante y fundamental, dado que, y esa es la insistencia del Papa Juan Pablo II, en poder hablarle a todos, a cada uno, ¿no?, para ver si encuentra ese eco en su corazón, de decir, dale tu vida a Cristo, ya que sin el sacerdote no tenemos la Eucaristía. Sin la Eucaristía no tenemos a Dios. Y sin Dios, pues la vida está vacía, está muerta y está sin nada, ¿no? Entonces, por eso es tan fundamental para todos. En esta carta encíclica del Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía, dice, entre otras cosas, es la principal razón central de ser del sacramento del sacerdocio, nacido efectivamente en el momento de la institución de la Eucaristía y a la vez que ella. Entonces, el sacerdote es para la Eucaristía nos la da en el sacerdote con el sacerdocio. Vamos a recordar a los oyentes que, padre, a lo mejor pues no lo saben, pues siempre, ojalá, que hay personas que se incorporan a NS Radio y que nunca, también a través de Radio Católica Mundial, que nunca habían oído esto. A ver, ¿cuándo nació el sacerdocio y cuándo nació la Eucaristía? ¿En qué momento fue de la vida de Jesús? Es bueno recordarlo. Sí, ciertamente, como dice San Juan en el Evangelio, habiendo amado a los suyos hasta el extremo, por decirlo de alguna manera, nació en el momento del amor máximo de Jesucristo
a nosotros, a los hombres, a todos, ¿no? Entonces nos amó hasta el extremo. Cuando nos amó al máximo, nos dio lo máximo que nos podía dar, a sí mismo, en su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad. Esto en el Jueves Santo, la institución de la Eucaristía, la institución, la cena pascual y después la entrega de sí a la pasión en la noche ya del jueves, para ya esa noche queda preso, es maltratado y el Viernes Santo es entregado en la cruz. Pero antes nos ha entregado su cuerpo en ese sacrificio incruento y ahí en la primera misa y la institución del sacerdocio. Padre, ¿qué quiere decir sacrificio incruento? Cristo murió en una cruz. La entrega de sí es un sacrificio. Entonces, Él hace la entrega de sí mismo, es un sacrificio. Pero en la cruz fue con el derramamiento de su sangre, con lo cual es un sacrificio cruento, con crueldad y derramamiento de la sangre. El sacrificio incruento es hecho como sacrificio, entrega total de sí, pero sin la crueldad, sin el dolor y el derramamiento de sangre de la cruz. Entonces, es el mismo, pero sin ese derramamiento de la sangre. Ahí está, en el cáliz, está la sangre de Cristo. Cuando se consagra el vino en su sangre, está separado del pan, que por eso es el sacrificio cruento de Cristo en la cruz. Aquí está representado en esa separación del vino con el pan, donde están los dos elementos separados. Uno, el pan se convierte en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. El vino se convierte en su sangre, cuerpo, alma y divinidad. Pero al estar separados es el sacrificio. Claro, pero sin el dolor es incruento. De acuerdo, Padre. Es que es bueno, a mí me gusta siempre pensar que hay cosas que las damos por sabidas, pero es muy, muy bonito que algunos oyentes, que quizás esto pues no lo han aprendido nunca, y qué bonito pues descubrir esta verdad, ¿no? Una persona que no sea creyente, por ejemplo, o que no haya recibido una catequesis. Estamos en un mundo, Padre, en el que esto es la buena noticia. O sea, saber, muchas personas ven un crucifijo y no entienden. ¿Esto qué significa? ¿Qué es? Pero si es una cosa tan cruel, un hombre torturado en una cruz. Pues mira, es que es el Hijo de Dios. Ha muerto por nosotros. Claro que lo mataron, pero es que Él aceptó voluntariamente, como se dice también en un canon de la misa, lo aceptó voluntariamente ese sacrificio por amor a nosotros, para pagar por todos nuestros pecados. Y esto es lo que tenía Juan Pablo II, eso lo tenía bien claro, y por eso él, su vida de sacrificio, cuando ya estaba muy mayor, en esta época en que hemos escuchado estas palabras de Juan Pablo II, él sufría porque ya los achaques de la edad, de la enfermedad y luego del atentado, todo pesaba sobre él. Y luego los viajes, todo el trabajo, ¿no? Todo esto le hacía realmente sufrir. Pero él sabía que su vida estaba ligada, por eso como él lo cuenta aquí en esta encíclica, Eclesia de Eucaristía, él estaba unida a la pasión de Cristo como sacerdote, y él sabía que su actividad, como dice también acá, no está separada, no es diferente, o sea, su sacerdocio, su vida sacerdotal, está centrada en la Eucaristía. Donde quiera que iba, pues tenía el centro, era una misa, aunque tenía reuniones y otras cosas, pero él mismo aquí dice que uno de los peligros, diríamos, las múltiples actividades de un sacerdote, pues es tener, sí, reuniones, actividades, trabajo y demás, pero todo tiene que ir y centrarse en la Eucaristía. Por eso él llama a los jóvenes a ver si tienen esa llamada del Señor, a ver si responden para dar su vida a Jesús, a la Eucaristía. Pero es que, claro, cuando es Él el que lo dice y uno ve que su vida ha sido una entrega a la Eucaristía, a Jesús, yo pues, hablando con algún obispo o en una reunión que hemos tenido, algún obispo que nos contaba, ¿no? Pues
que ha estado con Juan Pablo II en una Eucaristía, y esas Eucaristías que son esa misa que es la privada del Papa, ¿no? Allá en Roma. Entonces, como el Papa no tenía el saludo a la gente, no era como en ese momento de la Eucaristía él se centraba solamente en Jesús, en su Eucaristía, y tenía obispos, tenía sacerdotes, tenía laicos que estaban participando, incluso concelebrando, pero nos contaba aquel obispo allá en la Argentina en una ocasión, nos decía, dice que fue a Roma, llegó allá, fue invitado, participó, le dijeron, no puede hablar con el Papa antes de comenzar, tampoco saludarle al terminar. El Papa primero se prepara, se reviste en el mismo altar, sino que estaba antes en un reclinatorio allá delante del sagrario pidiendo, intercediendo, y qué bonito, tenía su reclinatorio. En el reclinatorio tenía las intenciones, los nombres, una serie de intenciones y peticiones por quienes le han pedido a él y por quienes él tiene su intención de orar, y por todos ellos pedía, ofrecía y demás. Y antes el Papa estaba centrado solamente en el Señor, como haciendo su petición, su diálogo con él, y estaba en esa oración, como en esa trato, lucha o participación con el Señor. Luego subía al presbiterio, al altar, celebraba la misa y todo el mundo delante, pero él como que no se daba cuenta de que se centraba en la Eucaristía. Esto al comienzo del día, la primera actividad. Y luego de terminar la misa, entonces daba su acción de gracia y se retiraba. Al terminar es cuando ya pasaba a saludar a los que habían participado con él. Y después venía el desayuno, ya con algún obispo, lo que fuera, que participaban en aquel día, y ya empezaban las diversas actividades. Pues él dice como las actividades del sacerdote, múltiples actividades, no le quitan que el centro de su vida sea la Eucaristía, porque nació el sacerdocio con la Eucaristía y para la Eucaristía. Por lo tanto, lo que le va a dar razón de ser a la vida sacerdotal, y esto es lo que hemos visto en la vida de Juan Pablo II, que era lo que le daba razón de ser a él. Por eso es esta llamada que hemos escuchado en el corte de voz, o las palabras que usted ha leído de Juan Pablo II, es como llamar hacia Cristo, es traer hacia él, no hacia su persona. Su persona era muy atrayente, pero no se paraba nunca en sí, nunca le decía venid a mí, sino id a Cristo. Entonces era como venir para ir a Cristo, ¿no? Entonces él había entendido cuál es el centro de su vida, él había entendido cuál era su misión, que era Jesucristo, y quería que todos fuesen a él y tuviesen un encuentro con él. Y por eso esas llamadas tan apremiantes al encuentro con Cristo en la Eucaristía. En la Eucaristía, Padre, hermosísimo. Ha llegado el momento de rezar. Si le parece bien, vamos a encomendar a nuestros oyentes, sobre todo aquellos a los que el Señor está llamando al sacerdocio, para que no son todos, ciertamente, pues es un don, que es verdad, nadie lo merece, pero el Señor elige, para que pues también entre nuestros oyentes, ¿por qué no?, haya almas abiertas a esta llamada y fieles al seguimiento. Lo vamos a hacer con esta novena a Juan Pablo II, que también ustedes pueden seguirla en el canal YouTube de NSE. Y ya con esta novena nos despedimos del programa de hoy, Padre, y le agradecemos mucho su presencia. Gracias. Oración a San Juan Pablo II. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, danos tu bendición. Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias. Bendice a cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita de cielo que Dios encendió sobre la tierra.
San Juan Pablo, protege a las familias y a cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra, invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios. Amén. San Juan Pablo II, ruega por nosotros.